fiestas de otoño. Vamos a hacer un pequeño resumen. En Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurados el que lee y los que oyen. Bienaventurado, bendito el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces la persona va a ser bienaventurado, bendecida cuando lea, cuando oiga y cuando las guarde. ¿Sí? Va a ser bienaventurada porque va a ser entendida lo que va a ocurrir después. Si usted tuviera un manual de vida, este es el manual de vida de Esther. ¿Usted lo leería, hermana Esther? Todo lo que va a ocurrir desde el principio hasta su muerte. ¿Usted lo leería? Yo también lo leería, el mío. ¿Por qué? Porque así por lo menos uno va a decir, pues ya sé en qué momento la voy a regar. Y por lo menos cómo no regarla. Entonces, si tuviéramos un manual de vida de qué es lo que vamos a hacer, en qué la vamos a regar, les aseguro que haríamos todo lo contrario. ¿Para qué? Para no regarla tanto. Lo mismo ocurre con la Biblia. La Biblia nos da la pauta y nos da todo para que sepamos qué va a ocurrir. Y que nos arrepintamos inclusive antes de tiempo. Porque en Apocalipsis nos habla mucho de que Dios manda pruebas y problemas, pero que la gente no escucha, que la gente no se arrepiente, sino que siguieron en lo mismo y en lo mismo. Entonces, Apocalipsis nos enseña cómo va a ser la sociedad y la humanidad a un futuro. Por eso dice, bienaventurados los que leen, oyen y guardan esta profecía, porque el tiempo está cerca. Es te voy a adelantar el futuro. Eso es lo que es la Biblia. Te voy a adelantar el futuro para que veas qué va a pasar. Y no andes diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Sí? Por eso es importante leer la Escritura. Veamos entonces que hay 7 fiestas, 4 que son de primavera, Pascua, panes sin levadura, las primicias y semanas o Pentecostés. Y vemos otras 3, las de azul, día de trompetas, día de expiación y tabernáculos. Esas se les conoce como de otoño, ¿sí? Jesús cumple 4 fiestas cuando viene a este mundo, llega a cumplir 4 fiestas. La Pascua, en este caso es la muerte, muere nuestro Señor. Los panes sin levadura significa que fue sepultado. Las primicias, que Él resucitó. Y después la fiesta de Pentecostés, que es cuando el Padre nos envía el Espíritu Santo, ¿sí? Esas fiestas ya están cumplidas, pero hay otras 3 fiestas que aún faltan. Estas 3, faltan 3 fiestas que Jesús celebrará cuando venga. Por ejemplo, la fiesta del día de las trompetas es la resurrección de los muertos. El día de expiación, juicio a las naciones, y por qué no, los tabernáculos, que es el milenio o las bodas del Cordero. Todavía esto hace falta que pase. Y les decía que son las más problemáticas, vamos a verlo más adelante. Las primeras 4 fiestas nos anuncian de lo que hizo Jesús por nosotros. Nos dio vida eterna, nos sanó, nos rescató y nos puso en un lugar de eminencia. Pero también nos anuncia de que si aquella persona no cree y confiesa su nombre, no tiene parte ni heredad. Pero también nos enseña y cómo nos reconecta con el Padre. Y ahora en esta nueva vida, cómo nosotros debemos responder a este llamado. Ya vino Jesús, ¿qué yo voy a hacer con Jesús? Es como le decía en una de las prédicas, si a mí me dan 10,000 pesos, ¿qué hago con esos 10,000 pesos? Por ejemplo, veamos en el asunto del refrigerador. Tengo 10,000 pesos para llenar mi refri. ¿Qué hago con esos 10,000 pesos? ¿De qué lo lleno? ¿De buena calidad o de mala calidad? Lo mismo es con Jesús. Ya vino Jesús, murió por nosotros, resucitó, nos dio el Espíritu Santo, pero nosotros como personas, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Lo usamos o lo dejamos pasar? ¿Qué tan cercano, por ejemplo, estoy a ser la imagen de Dios? De acuerdo a Génesis 1:26. ¿Cómo habita el Espíritu Santo en mí? ¿Eres mejor hoy que ayer? Y
¿Cómo sigues las enseñanzas de Jesús? Estas preguntas son importantes porque nos hablan de que estamos caminando en el sendero de la vida. Jesús dijo algo muy enigmático, muy complicado a la vez. Mateo 24:14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora yo le pregunto, ¿de qué? ¿El fin de qué? ¿De qué va a venir el fin? La palabra fin significa completar, consumir o acabar. Recuerden esta palabra, y sobre todo la que está en amarillo. Fin significa completar, se completó. ¿Pero de qué? ¿Qué se completó? ¿Qué se llenó? Vemos que 1000 años, en la Biblia vemos que 1000 años es como un día, y un día como 1000 años delante del Señor. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 3:8 y el Salmo 94, ¿sí? Un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Ahora, esa letra rara, extraña, se llama Aleph, que es la primera letra, del alfabeto hebreo. Y esa letra tiene el valor de 1 o 1000, ¿sí? Esa letra del alfabeto hebreo vale 1 o vale 1000. ¿Sale? Ahora, la gematría cuenta el valor numérico de cada letra, ¿sí? Entonces la letra Aleph vale 1, ¿sí? Ahora vamos a contar la gematría de Génesis 1:1. Vamos a contar cuántas Aleph o cuántas letras en rojo ven. ¿Cuántas ven? 6. Hay 6. Esas 6 letras, entonces decíamos que si la Aleph equivale a 1 o equivale a 1000, ¿cuánto sería? 1 o, serían 6, Aleph o 6000. ¿Sí? Entonces ya desde aquí, Génesis 1:1 nos está diciendo cuánto va a durar el mundo o la humanidad. ¿Sí? ¿Cuánto durará el reinado del hombre sobre la tierra? 6000 años. En Génesis 1:26 Dios le dice a Adán y a Eva, ustedes van a ser los administradores de la tierra y se enseñorearán de los peces, de los animales, de las vacas, de todo, ¿sí? Serán los señores. Pero la palabra señorear significa administrar, ¿sí? Entonces, hay un rabino que se llama Rabí Ketina, dice 6000 años es la duración del mundo. O mejor dicho, el hombre o la humanidad va a reinar por 6000 años y después de que termine de reinar, le va a pasar cuentas de lo que hizo a Dios, porque es administrador. Soy el administrador, puedo reinar como yo quiera, pero tengo una responsabilidad. Entonces, esto es importante, ¿sí? ¿Cuándo viene Jesús? Hemos escuchado, leído una infinidad de cosas de cuándo viene, de que ya hace falta poco, que ya vino, etc. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que ya vino en 1948, 65, algo así, allá en California. Y también descendieron otros profetas más. Pues no. Hay otros cristianos que expresaron que ya había venido en el 2021. Ya nos brincamos al 2022. El calendario azteca dijo que ya tenía que ser en el 2012, pero después que siempre no, que hubo una corrección de datos. Entonces, esto de calcular el día del retorno del Señor, o el día en que fuera a acabar las cosas, siempre en todas las culturas ha habido, ¿sí? Pero Jesús nos dijo algo muy interesante. Pero
en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y esto es muy curioso, o sea, ni el Hijo sabe cuándo viene, pero ¿por qué el Padre sí? ¿Por qué papá sí lo sabe cuándo viene el Hijo? Ah, exactamente, eso ya lo habíamos visto. ¿Por qué el Padre? Porque esto tiene que ver, el Padre sabe cuándo envía al Hijo. Esto tiene que ver con una boda judía, ¿sí? Todo lo que estamos viendo es para ver qué es lo que estaban pensando en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con una boda judía donde primero los novios no se veían por un año, ¿sí? El novio construía la casa. ¿Recuerdan cuando Jesús decía en Juan 14, yo me voy y les prepararé morada, y vendré otra vez y los tomaré para llevarlos a donde yo esté, ¿sí? Esa partecita es lo que se jugaba, o era una parte de noviazgo. El novio construía la casa en todo ese año. Aquí mandaba el novio regalos a la novia por o a través del mejor amigo, ¿sí? La novia se preparaba para la llegada del novio y en este caso el padre veía la construcción de su hijo. Entonces había momentos en que el novio le mandaba regalos a la novia. ¿Sabes qué? Me gustaría que te pusieras este collar, este anillo, estas alhajas. ¿Por qué? Porque era responsabilidad del novio darle a la novia, ¿sí? En aquel tiempo era responsabilidad del novio vestir a la novia. Y era responsabilidad de la novia vestir lo que el novio le estaba dando, ¿sí? O sea, yo como novio te doy, tú como novia te pones. Pero también, no tan solo ahí quedaba. También, el mejor, entonces, como los novios no se podían ver, aquí jugaba o entraba en acción el amigo del novio, ¿sí? Traía los presentes a la novia o recibía un recado de la novia para el novio, ¿sí? Como no se veían los novios, el mejor amigo del novio era el mandadero. Le decía el novio, oye, ¿sabes qué? Mándale este vestido, mándale estos aretes, mándale esta ropa para que se lo vaya poniendo o a ver si le quedaba. Y sí, iba el mandadero del amigo y él le decía, ¿sabes qué? Tu novio te envía esto. Ah, ok. Pero también la novia le decía, oye, ¿sabes qué? Como que ocupa un buen perfume. Era válido. ¿Por qué? Porque la novia se estaba preparando. Oye, ¿sabes qué? Es que ocupo esto. Ocupo una gargantilla, o ocupo un resorte, qué sé yo, ocupo algo. Tengo una necesidad y es esta. ¿Sí? Entonces, el amigo del novio recibía el recado y le decía, oye, ¿sabes qué? Dice tu prometida que ocupa esto. ¿Y qué hacía el novio? Ah, ok, llévaselo. ¿Les parece algo parecido a lo que hace el Espíritu Santo? Te lo voy a poner de esta forma. El novio es Jesús. La novia, se supone, somos nosotros. El que hace el intermediario es el Espíritu Santo. Cuando Dios quiere y desea, nos da dones, ¿sí? A través del Espíritu. Nos trae bendiciones a través del Espíritu. Pero nosotros también podemos pedirle, Señor, te pido esto en oración. Señor, tráeme esto, dame un carro, dame una casa, dame dinero, qué sé yo. Sí, dame salud. Entonces, el Espíritu Santo agarra esas oraciones y se las presenta al Padre o al Hijo, vamos. ¿Sabes qué? Tu hijo fulano de tal o tu hija fulana de tal ocupa esto, tiene esta necesidad. ¿Qué hace el novio? Atiende. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Va y viene. Lleva las bendiciones, pero también trae las súplicas. Porque para eso existe el Espíritu Santo, para eso está. Pero mi responsabilidad es aceptar lo que el Espíritu me da cuando el Hijo manda algo. Cuando el Espíritu me manda una prueba, cuando el Espíritu me manda una bendición, es acepto porque me lo está dando. ¿Me doy a entender? Pero también, Padre, te pido esto. Padre, necesito esta situación. Necesito que ocurra esto, por favor. Y es ahí vemos entonces
la función que tiene el Espíritu Santo. Y les decía, la función de yo como novia es aceptar y ponerme todo lo que el padre, o mejor dicho, el novio me está enviando. Por eso es importante las próximas clases que vamos a ver de los dones espirituales. ¿Qué es lo que me está enviando el Señor? ¿Qué capacidades me está dando para que yo pueda empezar a desarrollarme? Decía Santiago, si alguno tiene falta de inteligencia, pídala a Dios. Si a alguno le falta algo, pídala, pero pídala. ¿Por qué? Porque usted y yo somos importantes. Yo les decía una vez mi amigo me dice, ora para que ganemos las elecciones del 2012. Cuando ganamos yo le dije, ¿sabes qué? Ustedes ya no van a ganar, al menos la presidencia. ¿Y saben qué? Hasta ahorita no la han ganado. Fíjate. Y eso se lo dije así nomás como por nomás, pero hasta sirvió de profecía. A lo que voy es que tú como hijo de Dios también tienes poder en tu lengua para bendecir o para maldecir, para abrir la ventana de los cielos o para cerrar la ventana de los cielos. Pero es tu responsabilidad decir, aquí estoy, Señor. Soy tu hijo, soy tu novia, qué sé yo, aquí estoy. ¿Sí? Entonces, el novio, al finalizar la casa, el novio está echándole mezcla y cemento a la casa. Entonces, al finalizar la casa, el padre le decía, entonces, hijo, ya puedes ir por la novia. Ya acabaste, ya está todo, perfecto. Ve por ella. Hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el hijo no sabe cuándo va a acabar la casa. Pero también es importante que la novia se esté preparando para cuando venga el hijo. Ahora, ¿por qué no ha venido el hijo en estos días, por ejemplo? Porque la novia también necesita prepararse. Y si nosotros como iglesia, como personas, ¿cómo nos estamos preparando para recibir al hijo? Hay manchas en nuestra vida, hay arrugas en nuestra vida, porque dice la Escritura que Él espera una novia sin mancha, guapa, hermosa. Entonces, ¿cómo es mi actuar? ¿Cómo es mi vivir? ¿Cómo son mis ideas? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Son dignos del Señor? El Señor va a decir, bien, buen siervo y fiel. No va a decir, no, tú no entras. Porque Él quiere que todos nos arrepintamos y quiere que todos nos salvemos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿es responsabilidad del Hijo bendecirnos? Claro que sí. Pero también nosotros somos responsables de qué voy a recibir del Hijo y cómo voy a actuar de lo que me está dando el Hijo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ¿por qué muchas veces a lo mejor no está viniendo el Señor? Porque tal vez nosotros lo estamos interrumpiendo. Porque el Padre está viendo, híjole, es que a Moisés le hace falta ordenar su casa. Acá le hace falta ordenar el corazón, le hace falta ordenar algo, por eso no envió a mi hijo. Eso es importante. Por eso dice que quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque es el Padre quien le da la autorización. No es el Hijo viene nomás por nomás, sino es el Padre. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿cuándo viene Jesús? El día es un día de 24 horas. Ese nadie lo sabe. La hora es un tiempo literal. Ese nadie lo sabe. No sabemos el día y la hora, pero sí sabemos el mes. Sí sabemos el mes. El mes sí sabemos. Y es el mes de Tishri, que es el séptimo mes, que es este mes de septiembre-octubre, en nuestro calendario gregoriano. En el calendario judío apenas va a empezar. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que ya estamos en los eventos del Señor? ¿Cómo sabemos que ya viene? Y cómo sabemos que ya viene y que no falta mucho tiempo, porque dice la Biblia que son 6,000 años, ¿verdad? Son 6,000, no más, no menos. Ahora, fíjense, tenemos el año actual, 2022, ¿sí? Tenemos el año de creación, 3,760, que es una fecha rabínica. Dicen que fue en ese tiempo, ok. Si sumamos los dos,
vamos a tener un conteo de 5,782, que es el año actual judío. Es decir, el día 27 de este mes entramos al año nuevo judío. Algunos dicen que ya entramos, pero bueno. Ahora, ¿cuánto falta para los 6,000 años? Si yo tengo 5,782, ¿cuánto faltan para los 6,000 años? ¿Cuánto? 218. Faltarían 218 años, o sea que si usamos este calendario, usted y yo, no lo vamos a ver. ¿Sale? 218, o sea, a lo mejor la tercera o cuarta generación. Y podemos decir, todavía falta. Pero, ¿qué creen? ¿Qué creen? Resulta que los rabinos, en el tiempo de Jesús, más o menos, más para acá, dijeron, vamos a quitarle 240 años. Le vamos a quitar 240 años al calendario de Dios. De los 6,000 le vamos a quitar 240 años. ¿Sí? Ahora, si esto es verdad, yo tengo 3,760 más 2022 más 240. Si sumo todo eso, ¿cuánto me dará? 6,022 años, que es en nuestro calendario gregoriano 2022. Fíjate, si yo le sumo 240 años, quiere decir que yo ya estoy situado en el 6,022 o 2022. Quiere decir que ya estamos, ya pasaron los 6,000 años. O sea, hace que Jesús, de que ya viene, de que ya está a la puerta, ya está a la puerta. Por ejemplo, tenemos los milenios, desde el primer milenio hasta el sexto milenio. Vámonos al sexto milenio, que es del 5,001 al 6,000. ¿Sí? Entonces, el reinado del hombre va a durar 6,000 años. Pero cuando venga Jesús, Jesús va a reinar 1,000 años. Entonces, el séptimo milenio o el año 7,000 inicia. ¿Cuándo inicia el séptimo milenio? Del 6,001. Estamos en el 6,022 del calendario judío. Hasta el milenio, hasta el año 7,000. ¿Sí? No, lo que estoy diciendo es que estamos en el tiempo que Jesús ya viene. Ese es el detalle, estamos en el tiempo que Jesús ya viene. ¿Cuándo? No lo sabemos ni el día ni la hora, pero sí sabemos el mes. Otra vez, ya estamos en el séptimo milenio. ¿Sí? Ya estamos en el séptimo milenio, pero no sabemos el día ni la hora porque son 1,000 años del séptimo milenio. O sea que puede venir este año, el próximo año y así nos las vamos a estar llevando. ¿Por qué? Porque no sabemos el día ni la hora. Hasta que el Padre lo diga, ahora sí Jesús, ya puedes ir por la novia porque la novia ya está preparada. Fíjate. Entonces, 6,022 es el calendario judío corregido y el 2022 es nuestro calendario gregoriano. ¿Alguna duda? ¿Claro como el lodo? Bueno, vamos a ver las 3 fiestas de juicio. Estas sí, vamos, cuando las estemos leyendo vamos a encontrar cosas muy interesantes. Porque vamos a ver cómo están relacionados con lo que Jesús decía. Y esto es solo una embarradita, porque en las próximas prédicas vamos a verlo un poquito más a fondo cada fiesta. Pero esta es una embarradita. ¿Para qué me sirve una agenda? Para anotar lo que voy a hacer. ¿Qué otra finalidad tiene la agenda? Llevar un orden. ¿Qué más?
básicamente. Llevar un orden de actividades, ver las fechas de lo que se va a hacer, anotar registros o asuntos importantes, ¿sí? O sea, una agenda a mí me organiza la vida y me dice, ¿sabes qué? Vas a hacer esto en tal día, a tal hora. Para eso sirve una agenda. Entonces vamos a ver la agenda de Dios. ¿Qué lleva la agenda de Dios? ¿Por qué? Porque es importante saber la agenda de Dios. Entonces tenemos la primera fiesta, que es, la primera fiesta es Yom Teruah o el Día de Trompetas. Este inicia el 27 de septiembre. Oye, ¿qué estamos? 24, 25. 25, 26, 27. O sea que ya en lunes, martes, ya para el martes ya estamos entrando para el año judío nuevo. ¿Sale? Para ese día, entonces quiero que vean, tenemos Yom Teruah, pero también tenemos otras cositas, que son los 10 días temibles. Vamos a ver el primero. Yom Teruah o el Día de Trompetas. ¿Qué es eso el Día de Trompetas? ¿Cuál es la finalidad de sonar una trompeta? El Día de Trompetas, en este día lo importante es hacer un sonido ¿qué? Es hacer un sonido que despierte a quienes se encuentran dormidos para que se preparen a recibir a su Señor. ¿Sí? La trompeta a mí me sirve para que cuando venga el Señor yo esté alerta. ¿Sí? Es la finalidad. Entonces recibe otros nombres como el grito o el despertar de los muertos. Recordar, quienes hemos leído la Biblia más tiempecito, de hecho ya lo leímos todos creo en el Nuevo Testamento, recordaremos que hay ciertos pasajes de la Escritura que nos hablan de despertares, de trompetas. Por ejemplo, vamos a ver ¿por qué yo tengo que estar despierto o atento a todo lo que ocurra? ¿Por qué? ¿Para qué? Repito, es la agenda de Dios. Yo voy a ver qué está pasando en la agenda de Dios. ¿Qué día y qué hora? No lo sé, pero sé qué va a ocurrir. Yo sé qué va a pasar y necesito saber qué. Porque una agenda cerrada no dice nada. La tengo que abrir para que me diga qué va a pasar. Entonces, Mateo 24:37 nos dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Póngale mucha atención a esa frasecita. No entendieron hasta que vino el diluvio. Y se los llevó a todos, se ahogaron todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo estaban las personas? ¿Qué estaban haciendo? Según aquí nuestro Señor dice que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Ahora, ¿esto es malo? ¿Es malo esto? No es malo. No dice que eso es malo. ¿Qué pasó cuando no entró en el arca? Si vamos a Génesis, la Biblia dice que cuando no entró en el arca, que se abrió, que vino el diluvio. ¿Por qué? Porque había pasado bastante tiempo desde que existe la humanidad hasta que llega Noé. Y decían, ¿qué es la lluvia? Ellos decían, ¿qué es la lluvia? Nunca hemos visto que caiga agua del cielo. Sabemos que hay un rocío en la mañana, pero hasta ahí, pero no sabemos qué es la lluvia. No entendían qué era lluvia, no entendían qué era caer agua del cielo, básicamente. Y nosotros, gracias a Dios, hemos tenido unos meses con mucha lluvia. Pero ahora imagínate en aquel tiempo que las personas no sabían qué era llover. Ahora, imagínate Noé construyendo el arca y diciendo, ¿saben qué? En 2 de Pedro 2,
2:5 dice que no era un pregonero de justicia. ¿Qué estaba pregonando? Va a venir un diluvio y se van a morir todos. Arrepiéntanse. Ese es ser un pregonero de justicia. Arrepiéntanse. ¿Y qué dije? Arrepiéntanse porque viene un diluvio. Exactamente. Pues agua, ¿de dónde? Si no ha llovido, ¿qué es llover? Entonces, dicen, bueno, pues ¿cómo? Ahora, pero les decía en el versículo 39, y no entendieron. No entendieron qué era la lluvia, no entendieron qué iba a pasar, simplemente estaban haciendo su vida normal. Les decía, ¿estaba mal? No. Pero el punto es que no entendieron el mensaje que Noé les estaba dando porque no había habido lluvia. Entonces, ¿qué pasó cuando no entró en el arca? ¡Shum! Viene el diluvio. La gente se empieza a ahogar, se empieza a morir todo, plantas, animales y todo. Entonces, ahora, si hubieran entendido, ¿hubieran sido salvos? Si hubieran entendido, ay, Noé, si es cierto, no estás tan loco, pues te vamos a hacer caso, pues. Nos vamos a subir a la barca o al barco. ¿La gente se hubiera salvado de la inundación al menos? Sí, pero el punto es ese, no entendieron, no reconocieron las señales. Entonces, y sigue Jesús con la misma temática, es el poner atención. Entonces estarán dos en el campo, fíjense, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces vemos 2 casos, uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Pero ¿por qué va a ser tomado y por qué va a ser dejado? Jesús explica lo mismo de Noé con otras palabras. Es decir, ¿qué es lo que dice Jesús? En el versículo 42. Sí, pero en el versículo 42, ¿cuál es la primera palabra que sale? Jesús les dice, velen. ¿Y qué es velar? Estén atentos, entiendan. ¿Qué pasó con la generación de Noé? La generación de Noé no veló. La generación de Noé no estuvo al tanto. La generación de Noé no entendió. Pero Jesús les está diciendo ahora a los discípulos, velen. Velen para que sepan lo que está pasando. Estén atentos, no se duerman, como lo hicieron en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé se durmieron o no le prestaron atención y lo que les pasó, se ahogaron todos. Está diciendo que no les pase a ustedes, ustedes velen. Ustedes estén atentos a las señales, ¿qué va a ocurrir? Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir. ¿Qué? Ha de venir vuestro Señor. ¿Qué día viene Jesús? Si yo les dijera, Jesús viene en 5 minutos, ¿me creerían? ¿Me creerían si les dijera, Jesús ya viene en 5 minutos? ¿Me creerían sí o no? ¿Me creerían sí o no? Otra vez, si yo como persona, como pastor, les dijera, Jesús ya viene en 5 minutos, ¿me creerían? Porque dice, se levantarán falsos cristos y a muchos engañarán. Entonces, es ahí también donde dice, el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es importante saber Escritura, saber Biblia. Porque aquí Jesús me está diciendo, velen, velen y oren. Pues velen porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero, y te pone un ejemplo, pero sepan esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Si usted supiera en qué momento va a temblar en su casa, ¿usted estaría despierta? ¿Por qué? Porque está prevenida.
Lo que les decía, si usted tuviera un manual de la vida de Esther, usted sabría qué pasó en un futuro. Y va a decir, pues ya no, mejor no la riego en esto. Mejor hago los cambios. ¿Sí me doy a entender? Lo mismo es, si yo sé cuándo va a venir un temblor, pues estoy al tanto y no me espanto. Pero como no sé, ¿qué tengo que hacer? Entonces dice, y no dejaría minar su casa. ¿Por qué? Porque sabe cuándo viene y la defendería más. Por tanto, 44, por tanto, también vosotros, ¿qué dice? Ustedes estén preparados. La generación de Noé no estuvo preparada. Viejo loco. ¿Qué es agua? ¿Qué es lluvia? Nunca nuestros antepasados vieron que era lluvia. Ja, ja, ja. Y entonces vino la lluvia y, Señor, ayúdanos, Noé. Entonces, si la generación de Noé no estuvo prevenida, lo que Jesús quiere es que nosotros estemos prevenidos, que no nos agarren de bajada. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. No sabemos cuándo viene técnicamente, pero le digo, sabemos el mes. El mes sí sabemos. 1 Tesalonicenses 4:15. Entonces se le llama, en lo anterior, se le llama que estemos el día de trompetas porque es que estemos alerta, estemos al tanto de lo que puede ocurrir. ¿Sí? Por eso se llama trompeta, es despiértate, estate atento porque no sabes en qué momento va el Señor sonar la trompeta y vaya a estar por aquí cerquitas. ¿Recuerdan el ejemplo que les decía? Que por ejemplo el Señor viene aquí en la puerta, aquí en la esquina, y va a entrar aquí y suena la trompeta, y los siervos que están aquí van a decir, ya viene, y suena otra vez por acá, están diciendo, ya viene. Entonces para los que están dormidotes, pues también les va a ayudar a que despierten. Pero cuando ya esté aquí, porque el Señor está esperando a que le abran, va a estar aquí y va a decir qué pasó. Entonces, las trompetas también a mí me sirven para que yo esté al tanto de cuando viene mi Señor. Primera Tesalonicenses 4:15 nos dice, por lo cual os decimos en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? También les decía que también se le conocía este día como el despertar de los muertos. ¿Por qué? Porque en este día es cuando los muertos despiertan. Hay que entender una cosa. Las fiestas del Señor son cíclicas, es decir, se repiten una y otra vez. En Zacarías 14:16 dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta cita es cuando ya viene Jesús a reinar, no es antes, ¿sí? Esta cita es cuando Jesús viene a gobernar por 1000 años. Pero fíjate lo que están celebrando. ¿Qué van a celebrar? Los tabernáculos. Van a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Es decir, cuando venga Jesús, se van a celebrar otra vez las fiestas. Fiesta de los tabernáculos, fiesta de los panes sin levadura, fiesta de Pascua, todas las fiestas se van a volver a celebrar, porque están hablando de asuntos proféticos.
Entonces también en cierta forma tendríamos que saber cómo funcionan estas fiestas. Porque esto es cuando Jesús ya viene a reinar, no es antes. Entonces, si en el milenio esto va a estar vigente, las fiestas, tenemos que entonces también una responsabilidad de saber de cómo funcionan las fiestas. ¿Me doy a entender? Todas las celebran. Todo. Pero aquí voy a hacer un paréntesis. Para los judíos que no aceptan a Jesús como Señor y Salvador, o que ya vino al menos, ellos lo siguen viendo como el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero hay judíos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador y hacen fiestas, por ejemplo, de Pascua, pero ellos no lo ven como el Antiguo Testamento, como algo profético, ¿sí? Ellos ahora lo ven como un memorial. Y es muy diferente el memorial a un asunto profético, porque el asunto profético está apuntando a Cristo. Y el memorial solo es un recordatorio. ¿Sí? Yo les había dicho aquí hace mucho tiempo que un rabino me invitó a 2 fiestas judías en Cuernavaca, Morelos. E incluso tuvimos una actividad aquí. Si ha de recordar, hermana Chayito y mamá, tuvimos una fiesta, por así decirlo, una fiesta judía. Entonces yo fui a 2 fiestas judías. La primera fue de Pascua y también se me hizo raro, pues celebrar Pascua, pero si Jesús es mi Pascua y ya pagó mis pecados, pero el rabino me decía, nosotros no lo vemos así, nosotros lo vemos como un memorial, nada más. Ya no tiene el significado profético porque ya está cumplido en Jesús. Pero ahora nosotros lo hacemos como un memorial. Y después fui a otra que fue de Rosh Hashanah o Año Nuevo. Y en este Año Nuevo todos se visten de blanco porque según se supone que en ese Año Nuevo Dios crea el mundo. Pero también se visten de blanco en una alusión a Apocalipsis. Y vi un montón de gente con vestidos de linos de blanca lana o lino fino. Entonces, si en aquel tiempo, cuando venga Jesús, se van a celebrar las fiestas, entonces es necesario al menos saber qué estoy celebrando. Pero les decía, esto solo es una pequeña embarrada. ¿Alguna duda aquí? ¿Todo está claro? ¿Sí? Uh-huh. Sí, lo que pasa es que en nuestra denominación o de la parte del mundo cristiano casi eso no es visto. Pero con la intención con esto es que también ustedes, que todos nosotros conozcamos qué es lo que va a hacer Dios, pero obviamente con la parte del memorial. Repito, Zacarías está profetizando al futuro, cuando venga Jesús, cuando ya esté aquí Jesús gobernando por 1000 años. Dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, fíjate, subirán de año en año para adorar al Rey. ¿Quién es el Rey? Jesús. Para reinar a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, esa fiesta está para el futuro, no para ahorita. Entonces, si Zacarías, que es del Antiguo Testamento, nos está diciendo que cuando venga Jesús a reinar, tenemos que subir, porque dice, esta será la pena, versículo 19, esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuál es la pena del pecado? El agua. Es decir,
que el Señor nos va a bendecir a tierra con agua. Pero eso es otro asunto. A lo que voy es que, como les decía, las fiestas de Dios son cíclicas. Cíclicas. Entonces, estamos viendo la primera fiesta, que es de trompetas. Y trompetas es despiértate. Despiértate espiritualmente. Despiértate emocionalmente. Si usted está dormido en una forma espiritual, despiértese, porque su Señor va a venir. ¿Y cómo te va a encontrar? Dormido o despierto. ¿Sí? Pero también implica la resurrección de los muertos. Tanto resurrección para vida como para resurrección de muerte. Entonces, esto es importante, porque esto está en la agenda de Dios. ¿Qué más vemos? Vemos los días temibles, los días terribles, así se le llama, días temibles, que es del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 al 10. ¿Sí? Yo arribita le puse los meses: septiembre 28, 29, 30. Y de acá le puse octubre 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es de este año. ¿Sí? Ahora fíjate una cosa. ¿Qué son los días temibles? ¿Por qué así se le llama días temibles? ¿Qué ocurre en esos días temibles? ¿Qué pasa en esos días temibles? En la agricultura hebrea, el año finalizaba con la cosecha, es decir, del 1 al 10. ¿Sí? Entonces, venía acabando septiembre, ¿sí? Y estaba empezando octubre, y ya las cosechas pues ya eran finales. ¿Sí? El agricultor veía su cosecha y reflexionaba el día 10. Es decir, si el agricultor dijo, pues hoy voy a echarle abono, hoy le voy a echar agua y espero que crezca algo, para estas fechas del día 1 al día 10, el agricultor decía, pues recibí menos o recibí más. Pero al día siguiente, al año siguiente decía, bueno, ya no le voy a aplicar abono, le voy a aplicar menos agua, espero que me dé la misma cantidad. Pero resulta que al final de este tiempo, la cosecha iba a rendir menos. Entonces, el año pasado le rindió más porque se esforzó un poco más. Pero este año se esforzó menos y le rindió menos. Y es ahí donde él reflexionaba, ¿qué hice? ¿Por qué sembré menos? ¿Y por qué coseché menos? ¿Sí? En este día se pesaba y se reflexionaba, yo como persona, ¿qué hice bien este año? ¿Estuvo bien mi actitud? ¿Estuvo bien mis pensamientos? ¿Estuvo bien lo que hice? ¿Por qué? Porque es necesario también reflexionar en lo que estamos haciendo. Es importante. Entonces también en estos días era un ajuste de cuentas con Dios. Llegaba el día 10 y es donde Dios les decía, a ver, vengan para acá todos. Vamos a ajustar cuentas. Pero del día 1 al día 9 yo decía, tenía chance de arrepentirme. ¿Sí? Del día 1 al día 9 tenía yo una chance de arrepentirme de lo que yo había hecho. Pero si no me arrepentía y en el día 10 Dios me decía, ven, vamos a ajustar cuentas. En estos días del día 1 al día 10 se derrama la ira de Jehová sobre la tierra. ¿Sí? En estos días el ser humano actúa de acuerdo a su corazón. Por ejemplo, mira, Jesús nos habla en Mateo 26, 46 y nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis o no se preocupen, porque es necesario que todo esto pase. Jesús está diciendo, es necesario.
No es un a lo mejor sí va a pasar, a lo mejor no. Dice que es necesario. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Donde ha habido una mayor cantidad de sismos, siempre han sido en estas fechas, en septiembre para allá. Siempre han habido fechas y desgracias y de todo un poco. Porque se entiende que son asuntos de juicio. ¿Me doy a entender? Pero no nomás ahí se queda. ¿Cómo está el corazón del hombre aquí? Yo me voy a pelear con el vecino, me voy a pelear con el amigo, me voy a pelear con el país fulano, me voy a pelear con todo el mundo. Porque de eso está lleno mi corazón, de pleitos, de problemas. Pero dice Jesús que es necesario que pase. ¿Por qué es necesario que pase? Porque ahí se ve el corazón de la persona. Si se va a arrepentir o no se va a arrepentir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Fíjate, esto le dice a los cristianos. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos te opresarán entonces. Y al decir muchos son los cristianos también. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por ejemplo, hoy día cuando te piden ayuda, ¿qué tan fácil la das? ¿Qué tan fácil es hoy que una persona puede recibir una ayuda? Por ejemplo. Mas el que perseverare, fíjate, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y le sigue, ¿el fin de qué? El fin del reinado del hombre. El fin del reinado para que el hombre pueda entregarle cuentas a Dios, y entonces sí, Dios pueda reinar. Se les llama también días temibles. En Apocalipsis 16:1 dice: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. ¿Por qué? Porque en estos 10 días, ¿sí?, son de juicio. En estos 10 días son de reflexión. En estos 10 días es cómo Dios trata a la humanidad y cómo la humanidad responde a Dios. Por ejemplo, hemos visto, sobre todo en Apocalipsis, que Dios derrama su ira, pero la humanidad dice: no te vamos a obedecer, no te vamos a rendir cuentas, no vamos a entregar nuestra vida a ti. Es en esos 10 días donde Dios derrama esta ira. ¿Por qué? Porque está entrando en una reflexión con la humanidad. Si la gente se arrepiente, tiene hasta el día 10 para que entonces pueda haber un perdón de pecados. Pero la gente dice en Apocalipsis: no quiero nada contigo, porque no me interesa estar bien contigo. Quiero aunque esté sufriendo, aunque esté mal, yo no quiero nada contigo. Eso se hace en los días temibles. Apocalipsis 2:10: no temas lo que estás por sufrir. Esto le dice a la iglesia: no temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis, ¿qué? ¿De qué te van a probar? De esa fidelidad a Dios. Y tendréis tribulación. ¿Por qué? ¿Por cuántos días? 10 días, fíjate. Entonces, en estos 10 días son días de persecución, son días de pruebas, son días de problemas para el mundo en general. ¿Sí? Pero fíjate lo que está diciendo Jesús a los creyentes.
a los fieles. ¿Qué les dice? Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Entonces, cada vez que hablamos y vemos en la Biblia de juicios, es que estamos hablando de este mes, de los días temibles, de los días de reflexión, qué va a ocurrir, qué va a pasar. Cuando termina el día 9 y para el día 10 tenemos otra fiesta que es el Yom Kippur, día de expiación, que es el jueves 6 de octubre. Bueno, haciendo una recapitulación, veíamos el día y la hora, nadie lo sabe, ni los ángeles, ni Jesús, pero solo uno, el Padre, ¿sí? Pero ¿por qué el Padre? Les decía que estaba relacionado con una fiesta judía, donde el Padre supervisaba la obra del Hijo y decía, bueno, ya le falta poquito al chamaco para que vaya por la noche. Entonces el Padre le daba el permiso. ¿Ya acabaste tu casa? Sí. ¿Está todo listo? Sí. Ve por tu novia. ¿Sí? Veamos entonces también que el reinado del hombre o la administración del hombre sobre la tierra es de 6,000 años. Y que al séptimo milenio el hombre le iba a dar ahora el dominio, la autoridad al Hijo del Hombre, a Jesús cuando venga. ¿Sí? ¿Qué más veíamos? Que las 3 fiestas faltantes, y ahorita ya estamos en ello, son fiestas de juicio, pero también son fiestas que nos dan esperanza. Entonces, una de las primeras fiestecitas, voy a regresar voy a regresar tantito. Que una de las fiestas era Yom Teruah, que es el día de las trompetas. Y la finalidad era, estate alerta a lo que va a ocurrir porque tu Señor ya está llegando. ¿Sí? La trompeta tenía una finalidad, que diera aviso a los siervos. Y les decía, supongamos que el Señor ya viene aquí en la esquina. Y le dice a uno de sus siervos, toca la trompeta. Y va a entrar aquí. Y entonces pues suena la trompeta y los siervos dicen, ese es el Señor, ahí viene, tenemos que estar todos preparados y listos para que cuando venga las puertas ya estén abiertas. Entonces veíamos que nosotros como siervos tenemos que estar velando y orando de los acontecimientos que van a ocurrir, porque no sabemos cuándo van a ocurrir. Sabemos que ocurrirán porque tenemos la agenda de Dios, pero no sabemos ni el día ni la hora, pero sabemos qué va a ocurrir. Terremotos, guerras, tsunamis, el amor de muchos se va a enfriar, etc. Todo eso se va a acabar. Pero son cosas que Dios dice, estén atentos. También en esta misma fiesta, día de trompetas, se le llamaba el día de la resurrección o el día del levantamiento de los muertos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Señor con trompeta va a levantar a los muertos y todos seremos transformados. Entonces, no tan solo es saber que viene, sino también que tiene poder para levantar muertos este día. También veíamos los días temibles. En estos días temibles, que son 10 días del día 1 prácticamente al día 9, ahí se derrama toda la ira de Dios en toda la humanidad habida y por haber. Los días temibles tienen una función: reflexionar lo que yo he hecho como persona y pedirle perdón a Dios en el día 10. ¿Sí? Otra vez, los días temibles tenían la función de que la persona reflexionara lo que había hecho delante de Dios, delante de las personas. Y si había hecho algo malo, pedir perdón. Por eso servían de estos días temibles. ¿Por qué? Porque en estos días también Dios ajusta cuentas con la humanidad. Te voy a poner un ejemplo. Le decía en Apocalipsis, cuando Dios empieza a derramar las copas de ira y de resentimiento y de rencor,
la gente empieza a sufrir todo esto, pero la gente dice, no quiero nada con Dios. Y negaron a Dios. Y negarán a Dios, ¿por qué? Porque no quieren nada con Dios. A pesar de que les llega el agua al cuello, a pesar de que están pasando por una circunstancia horrible, dice, no me muevo de mi pecado. No lo reconozco en mi vida. Entonces, en estos 9 días o 10 días, si lo queremos ver así, es cómo el corazón del hombre se comporta delante de Dios ante una calamidad, ante un problema. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces les decía, ¿qué tan importante es la agenda? Mucho, porque en la agenda está registrado lo que yo voy a hacer en un determinado día, en una determinada hora. Pero si yo no tengo agenda, pues mi vida va a estar un poco desarreglada. Lo mismo es, si yo no conozco la agenda de Dios, ¿yo cómo voy a saber lo que Dios va a hacer? Si yo no leo la Escritura, ¿yo cómo voy a saber lo que Dios va a hacer? Porque la agenda de Dios me permite saber qué es lo que va a hacer, cuándo lo va a hacer, qué va a ocurrir. No me dice ni el día ni la hora, pero me dice qué va a ocurrir. Terremotos, guerras, tsunamis, etc. Entonces, el cristiano tiene que estar altamente preparado y alerta para todo esto, lo que va a ocurrir. Es más, el cristiano es el que menos preocupado debe de estar. ¿Por qué? Porque se supone que tiene la agenda de Dios. Va a ocurrir esto. Va a ocurrir esto otro. Ya tembló, ok. No digo que estés en tu casa, está temblando, qué padre. No, ese es otro asunto. ¿Sí? ¿Se me va a entender? No. Lo que digo es que si está temblando, ok, es parte de. Ok, ya pasó esto, está bien, es parte de. Pero tampoco es decir, que sea la voluntad de Dios. Pues esa es la voluntad de Dios, que tiemble. Ya está ahí. El punto es que la aceptemos. Entonces, en estos días, en los días temibles, se derrama la ira de Dios sobre toda la tierra, pero la tierra dice, no me interesa conocer a Dios. ¿Para qué? ¿Me voy a morir algún día? Pues sí, pero te vas al infierno si no lo conoces. En estos días el ser humano actúa de acuerdo a su corazón, si es bueno o es perverso. En estos días el cristiano demuestra que es cristiano. Y en estos días también dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Y se levantarán reinos contra reinos, pero esto es necesario que acontezca. Es de ley. ¿Por qué? Porque son días de juicio. Son días donde Dios está probando el corazón del hombre si de verdad lo estamos amando o no. Por eso dice, no temas lo que estás por sufrir. Esto le dice a los cristianos. No temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean, ¿qué? Probados. Este versículo no es para inconversos ni pecadores. Esto es para los fieles. Y tendréis tribulación ¿por cuántos días? 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Pero por qué? Porque se le llaman días temibles, son días de retribución, días de dar cuenta. El hombre, les voy a poner otro ejemplo de días de retribución, voy a regresar poquito. Un hombre le dio a sus siervos 5 talentos, a otro 4 y a otro 1, conforme a su capacidad. ¿Y qué pasó con el Señor? Se fue lejos, ¿sí? Ya los hombres o los siervos eran los administradores de las bendiciones o las riquezas del amo, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Llega un momento en que el amo vuelve otra vez. ¿Para qué vuelve? Para ajustar cuentas. Y empieza con los siervos. Y empieza con el de 5, pues ganó otros 5. Con el de 4 ganó otros 4. Y con el de 1, pues no le fue muy bien, que digamos. Esta es otra alusión de cómo está mi comportamiento delante de Dios. Porque de que me va a pedir cuentas, me las va a pedir.
Me va a pedir cuentas de mi casa, de mi familia, de mi trabajo, de mi negocio, de mi vida, de lo que yo he hecho. De eso me va a pedir cuentas. Por eso se llaman días temibles, porque es reflexiona antes de que venga el juicio. Piensa antes de lo que venga el juicio. Hay una chance. Es lo que son los días temibles. Reflexiona y analiza lo que estás haciendo para que Dios te pueda perdonar. ¿Ya te perdoné en Cristo? Claro que sí. Pero te aseguro que hace unos días también la estuvimos regando en algo. En una debilidad de fe, en poca oración, en una poca relación con Dios, etc. Pero hubo algo donde la regamos. Y es normal, pues. Pero lo más idóneo es reconectarme otra vez con Él. Cuando vienen y finalizan estos 9 días, en el día 10, Yom Kippur, se le llama día de expiación, que es el día 10, y cae el jueves 6 de octubre del 2022, tiene una finalidad Yom Kippur, es que todo mundo se junte delante de Dios para establecer juicios. Ese es Yom Kippur. Yom Kippur abre juicio a las naciones, a todo mundo. Yom Kippur se le conoce como el día de la expiación, y en ese tiempo se le presentan 2 cabras. A una es dedicada para Dios y la otra cabra tiene el pecado de todo el pueblo y es enviada lejos. ¿Sí? Yom Kippur es el perdón de los pecados. Por eso a Jesús se le conoce el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí hay una separación de las 2 cabras, una cabra a la derecha y otra cabra a la izquierda. Y es una fiesta profética porque también nos habla de los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay intermediarios. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. No más. No ocurre, no hay un tercer grupo. No están los a lo mejor sí. No. Mateo 25:32 dice: todas las naciones se reunirán en su presencia. Y Él, ¿quién es Él? Jesús separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Ese es Yom Kippur, ese es juicio. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Y qué creen que le va a decir a los de la izquierda? ¿Qué creen que les va a decir? Les recuerdo, en Yom Kippur había 2 cabras, uno a la derecha y otro a la izquierda. El de la derecha era dedicado para Dios. Y el de la izquierda era dedicado para que se saliera y llevara el pecado muy lejos. ¿Sí? Era una cabra condenada a la muerte. Entonces, si la oveja que está a la derecha, es condenada a la vida, la del lado izquierdo es condenada a la muerte, entonces todos los que estén del lado derecho están condenados a la vida. Bien, buen siervo y fiel, sobre todo o sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Pero al siervo malo y negligente le dice: apartado de mí. O sea, al siervo malo y negligente, ¿dónde estaba el siervo? A la izquierda. ¿Por qué estaba a la izquierda? Porque no hizo la voluntad del Señor, no hizo la voluntad de su amo. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque en este momento es: yo como hijo de Dios, ¿de verdad estoy siendo hijo de Dios? ¿O no?
Si yo ya tengo la sangre de Cristo en mi vida y el Señor mora en mí, entonces, ¿yo qué estoy haciendo para redimirme, para limpiarme, para justificarme, para sanarme, etcétera? Entonces, en Yom Kippur, por eso tenemos los días previos para decir, Señor, perdóname. Señor, me arrepiento de mi pecado. Y no necesariamente tendremos que esperar a Yom Kippur, a los días temibles. Señor, hoy la regué, perdóname, ya no lo volveré a hacer. Señor, enséñame a andar en tus estatutos, enséñame a amarte más, a depender más del Espíritu Santo, enséñame a conocerte más. ¿Qué es lo que estás haciendo con eso? ¿Qué es lo que haces con esas palabras? Te purificas, te arrepientes, te restauras. Obviamente no tan solo es decirlo, sino es hacerlo. Porque Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que el siervo se purifique, que el siervo se limpie, que el siervo sea responsable, que el siervo precisamente cumpla su función de siervo. ¿En qué se relaciona un siervo, un hijo y un esclavo? Siervo, llámese mayordomo, por ejemplo. Siervo, hijo y esclavo. Estos tres tienen algo en común. Al menos una cosa en común. ¿Mande? Sí, hácelo. Tu padre le dices a tu hijo, tráeme esto. Tu hijo, ¿qué hace? Obedece. El esclavo, tú le dices, tráeme esto. ¿Y qué hace el esclavo? Obedece. Y el mayordomo, tú le dices que todo esté bien. Y el mayordomo se encarga de que alguien más o de estar vigilando. Entonces, estos tres tienen algo en común, que los tres obedecen. Estos tres obedecen. Y no estamos hablando las distinciones que tengo como hijo de Dios, porque también Pablo dice que somos siervos y esclavos de Dios. Pero otra vez, no es que seamos siervos o esclavos, sino la actitud que tenemos. ¿Cuál es? El ser obedientes. Porque fíjate, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué? ¿Cambiaría la forma si yo le dijera papá? También los papás castigan a sus hijos. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Los papás pueden negar a sus hijos? Fíjate, ¿los papás pueden negar a sus hijos? ¿Pero los pueden negar? Ya hace como 15 días vi que un niño estaba abandonado en un basurero. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la madre o el padre? Lo negó. No eres mi hijo. Ahí nos vemos. La misma Biblia dice, si tu madre o tu padre te negaran, Jehová no te negará. Y también dice, si tu madre que deja a la hija de pechos te niega, yo no lo voy a hacer. Está diciendo que también hay padres que niegan a sus hijos. En el Antiguo Testamento se negaba también esa situación. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios le dice o da una ley? Si tu hijo es contumaz, peleonero y no obedece, apedréalo. ¿Sí lo han leído? Llévalo con los ancianos. ¿Y qué le dice? Este hijo mío es contumaz, es agresivo, es peleonero, no entiende, es borracho, no trabaja. Fíjate, o sea, Dios les dio esa herramienta tan poderosa a los padres para que también los padres pudieran hacer algo por el chamaco. O sea, no nomás lo llevaban y ahí está, mátenlo, no. Porque nosotros lo vemos y luego a llevarlo y matarlo. No. Había un proceso legal. A ver, los ancianos hablaban, eso ya no está en nuestra Biblia, eso es código judicial hebreo. ¿Qué hacían los ancianos? Hablaban con el chamaco, ¿qué pasa?
¿Qué ocurre? ¿Qué tienes? ¿Por qué haces esto? Me dicen tus papás que no haces esto, ni esto, ni esto, ni esto. ¿Qué pasa? No, pues esto y el otro. Ya empieza la platiquita. O sea, no nomás es, mi hijo se porta mal, llévalo y a los 5 minutos ya está muerto. No, hay un proceso. ¿Sí? Pero está esa opción. ¿Por qué Dios dio esa opción? Fíjate. Entonces, Dios también puede decir, porque le está diciendo, apartados de mí, no los conozco, ¿quiénes son? ¿Sí me estoy dando a entender? Por eso, el cristiano debe de tener el ADN de Dios. Pero ¿cómo sabemos que trae el ADN de Dios? Cuando se arrepiente, cuando empieza a hacer cambios en su vida, cuando actúa conforme a la palabra, cuando tiene el Espíritu Santo en la vida de uno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo regenera, el Espíritu Santo transforma. Es el Espíritu Santo quien se encarga de transformar de adentro hacia afuera. Por eso dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Qué más quieren? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que produce el Espíritu Santo en mi vida cuando Él está dentro de mí. Pero si no está dentro de mí, no está produciendo nada. Entonces también tengo que tener contacto con el Espíritu Santo para que empiece a producir. Es como tener una moto 2025 y nomás que está ahí. O sea, no tiene ningún uso, nomás está ahí porque dijiste, está bonita, está padre, pero no tiene ningún uso. Porque se le acaban las balatas y las gomas, los frenos. Se despinta y se decolora por el sol, pero ahí la tienes. ¿De qué te sirve un objeto así? De nada, ¿verdad? Entonces, debe de ser usado el objeto como tal. Entonces, yo como hijo de Dios también tengo que tener esas marcas. Por eso es no todo el que me está diciendo Señor, Señor. Eso es importante. Entonces, ¿qué marcas yo estoy demostrando? Porque el Señor al final de cuentas es el que va a discernir eso. ¿Quién separa? Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente. No va a estar su pastor ahí, olvídenlo. No va a estar los otros pastores, olvídenlo. No va a estar ni su mamá ni su papá, olvídenlo. ¿Quién los va a separar? Cristo. Cristo nos va a separar, porque yo puedo decir, yo soy bien cristiano, yo tengo a Cristo en mi vida, yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, pero al final, ¿quién me está separando? Cristo. Jesús es el que me está separando. Entonces, es ahí donde entonces, Yom Kippur, en los días previos a este juicio, es, Señor, ayúdame, enséñame a amarte más. Enséñame a estar bien contigo. Quiero estar bien contigo, pero también es hacerlo. Es también hacerlo y demostrarlo. Porque decía un maestro de lengua, me como 5 tacos. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pero ¿qué les dirá a los de la izquierda? Apartados de mí, hacedores del mal. Nunca los conocí. Entonces es importante nuestra relación con Dios. Es importante, no digo duda de tu relación con Dios. Lo que te digo es, reafirma tu relación con Dios. Porque al final quien te va a separar es Jesús. Él separará a la gente. Después de aquí, del día de expiación, cuando hay una separación tanto de unos como de los otros, viene otra fiesta, el día 15. El día 15 cae el martes 15 de octubre al martes 18 de octubre. Dura una semanita esta fiesta. ¿Sí? Se llama Sukkot o tabernáculos. En esta fiestecita de tabernáculos
es cuando el Señor viene. Tabernáculos implica milenio, implica reino. ¿Sí? Por eso dice, he aquí en Apocalipsis 1:7, he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Y todas las nubes de la tierra harán lamento por él. Sí, amén. Apocalipsis 9:19, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es más, ¿sabes quién le dijo, quién le dictó las palabras del Apocalipsis a Juan? ¿Saben quién? Jesús mismo. Todo Apocalipsis es profecía de Jesús. Jesús le está diciendo a Juan, Juan, escribe esto. Jesús mismo le está diciendo, Juan, esto va a pasar. Juan, esto va a ocurrir. Escríbelas porque va a ocurrir de verdad. No son chistes, no son ilusiones. Esto va a pasar en Apocalipsis. Ponte al tiro. Y los que están oyendo, leyendo y guardando también van a ser benditos porque saben qué es lo que va a ocurrir. Ya nos está adelantando el futuro nuestro Señor. Apocalipsis 21:1. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Yo les decía que la letra Aleph valía 1, pero también valía 1000. ¿Sí recuerdan? Entonces aquí, como estamos hablando que el Mesías viene en el 7º milenio, ya finalizamos el 6º milenio, ya está, no sabemos el día ni la hora cuando viene, pero sí el mes. No sabemos el año, pero sí sabemos el mes, y nos dio la agenda que va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, Jesús viene para reinar 1000 años. Entonces termina esa semana. Voy a regresar tantito. Entonces, de aquí hasta acá es una semana. 1. ¿Y es 1 o es 1000? Entonces, Sukkot es cuando el Señor viene a gobernar en este mundo por 1000 años. Después de un juicio, claro, después de un juicio de las naciones, se separan las cabras y las ovejas, y después empieza a reinar el Señor. Esto es algo, les decía, esto es algo somero, algo por arribita, porque después les vamos a ir viendo poco a poco, porque hay más cosas todavía. Pero lo que quiero decirles es que el Señor va a venir en este tiempo, en la fecha de los tabernáculos, porque la fecha de los tabernáculos implica reino, implica también las bodas del Cordero. Yo les decía que el novio se va por un año, se distancia de la novia, pero cuando el novio decía, le voy a enviar esta ropa a mi prometida o a mi esposa, utilizaba al amigo y le decía, oye, ¿sabes qué? Mándale esta ropa. Simón, ya, venía el novio con la novia y le decía, ¿sabes qué? El novio te manda esto. Y la novia le decía, oye, ¿sabes qué? Es que necesito como que una pañoleta o un cosmético. ¿Le dices por favor que me lo traiga? O sea, que te lo envíe. ¿Por qué? Porque el novio no podía ver a la novia por un año, pero para eso estaba el amigo del novio. El amigo del novio era el mandadero IBM. ¿Sí? ¿Saben qué hace el IBM? IBM a traer esto y IBM a traer lo otro. Entonces, Jesús, lo mismo ocurre hoy. Jesús no está con nosotros, ¿verdad? Físicamente no está. El único representante es el Espíritu Santo.
Jesús cuando quiere nos envía dones, nos envía bendiciones, nos envía a través del Espíritu Santo. Pero nosotros también, Señor, ayúdame en esta situación. Padre, bendíceme en mi trabajo. Señor, estoy pasando por esta cosa. Tú como novia le estás pidiendo al Espíritu Santo que vaya y que presente tu ofrenda de oración a Jesús. Y le dice, mira Jesús, tu novia pide esto. Le dice, sí, espérame. Y ya, te envía la respuesta. ¿Sí? Entonces, en este tiempo Jesús, de aquí a acá, son 1000 años, y Jesús empieza a reinar. Empieza a gobernar lo que tenemos los 1000 años de paz. Donde no se levantará nación contra nación, donde cambiarán las armas por instrumentos de trabajo, donde estarán las serpientes y los leones jugando como si nada con los niños. Fíjate, todo eso va a ocurrir cuando venga Jesús, no antes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Claro como el lodo? Yo les decía que las fiestas eran circulares, ¿verdad? Porque si vemos Apocalipsis 21, dice, y cuando el Señor, no lo tengo aquí, pero dice, cuando el Señor haya terminado de gobernar 1000 años, ¿sí? Dice en Apocalipsis 21 que Satanás será librado o desencadenado por un breve tiempo, ¿sí? Y después de esto viene otro juicio. Y otra vez, cuando hablamos de juicios, estamos hablando de Yom Kippur. Y cuando Satanás es liberado, dice, engaña a mucha gente. Y después de esto, viene el juicio. Y los muertos en Cristo resucitan. Y un montón de cosas, ya lo que habla Apocalipsis. ¿Sí? Les decía, esto es algo ligerón, somero. Ya después lo vamos a ver poco a poco. Y vamos a ver también Apocalipsis, porque tiene su chiste. No nomás es así. ¿Está claro como el lodo? ¿Sencillito? Entonces, después viene el último gran día. Inicia el martes 18. ¿Sí? Que acá sería el 22. El último gran día, termina la semana, termina el milenio, se libera Satanás por poquito tiempo, se establece juicios otra vez, los muertos resucitan, se hace un gran juicio donde se mete al profeta, al falso apóstol, etcétera, etcétera. Y esos son condenados al lago de fuego y dice que ahí estarán por siempre y para siempre. Pero ¿qué es este del último y gran día? ¿Lo hemos leído esta parte? El último y gran día de la fiesta. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando termina esta fiesta, los tabernáculos, ¿sí? En el tiempo de Jesús, todos los judíos hacen una cabaña afuera de su casa y empiezan a hablar Dios, cómo lo sacó Dios de Egipto y cómo los estuvo bendiciendo en el desierto y cómo también esta fiesta les enseña a depender de Dios y no a depender de lo que tienen en la cartera. Eso hace Sukkot. Sukkot es, yo te enseño a que creas y dependas más de Dios de lo que tienes en tu casa, de lo que tienes en tu familia, de lo que tienes en tus negocios, etc. Eso es Sukkot. Sukkot te enseña a depender eso. Dependes más de Dios de lo que tú aparentemente posees. ¿Sí? Entonces aquí, cuando finaliza el último gran día, Jesús se levanta y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
¿Por qué? Porque en ese tiempo se derramaba mucha agua, pero litros de agua en el templo, simbolizando el Espíritu Santo. Luego lo vamos a ver. Y se levanta Jesús y dice: el que tenga sed, venga a mí. Y ya tiene trastornado las mentes de los fariseos, porque era una sombra profética. Y cuando Jesús se levanta está diciendo: ya se cumplió esto, vengan conmigo si tienen sed. ¿Tienes sed? Ven conmigo. No hace falta que esperes, ven conmigo. ¿Tienes sed? Órale. Por eso dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Qué Espíritu iban a recibir? El Espíritu Santo. Ese Espíritu íbamos a recibir, o recibimos cuando aceptamos a Jesús. Pero también en este último y gran día vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Sí? El último y gran día es el octavo milenio. Para el octavo milenio se reinicia el globo terráqueo. Es decir, Isaías 65, 17, porque he aquí, yo crearé, ¿qué dice? Nuevos cielos y nueva tierra. ¿Se parece a Apocalipsis? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a Isaías. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Y eso quiere decir que entonces volvemos al Edén. En el octavo milenio, volvemos al Edén. Finaliza el reinado del hombre, viene el reinado de Jesús y después volvemos. Porque el año 8 o el número 8 con los judíos significa reinicio o algo nuevo. Por eso dice que no habrá pestes ni guerras y que no habrá nada y que el Cordero los apacentará. ¿Sí? Por ejemplo, eso lo podemos ver en Apocalipsis 21 y 22, como el Cordero los apacienta y que no habrá enfermedades y que si hubiera algún enfermo, para eso están las plantas. Pero ya no va a haber ni pecado, ya no va a haber nada. Es decir, el Edén volverá otra vez, pero para el octavo milenio. Con eso se concluyen o finalizan. Entonces, así como empieza Génesis, creando el cielo y creando la tierra, así también inicia otra vez creando un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Repito, esto fue algo muy por encimita, pero yo creo que fue bastante información también como para ver en dónde estoy pisando, en cómo me puedo restaurar, sé que Dios qué va a hacer y cuándo lo va a hacer. Repito, no sabemos cuándo viene, pero sí sabemos si tenemos la agenda. Y lo importante es tener la información. Por eso un cristiano como tal no debe de estar como sorprendido de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos la agenda de Dios. Estamos confiados en lo que va a hacer. Si yo no la tengo, entonces me tengo que preocupar porque no sé qué es lo que mi Señor va a hacer. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Claro como el lodo, decía un maestro. ¿Quedó entendido? ¿No? Dice, no, hermano. Nada, todo bien. Bueno, vamos a orar.